La confusión puede ser, nos queda muy claro entender las obligatorias y las discrecionales, que son duras y blandas, pero las otras es como una sofisticación, ¿sí? Externas e internas. Lo que les recomiendo es, tengamos claro las dos primeras y las otras dos se pueden contextualizar realmente dependiendo de la situación. Por ejemplo, probar el software después de que lo entregue la factoría, alguien me puede decir, pues esa es una dependencia dura. Claro, no puedo probar algo que no me han entregado, ¿cierto? Perfecto. Pero además de ser dura, es externa, porque en este caso depende de un tercero externo. Y lo mismo con la interna, ¿cierto? Ahí en esa dependencia, pues se puede tener una dependencia eh, de tipo dura o blanda. No es gran cosa el concepto, pero básicamente tendremos que considerarlo. Y queda claro, ¿cierto? Lo otro es, ¿qué pasa con esas actividades que están ahí? Por cierto, que ya están en la línea base del cronograma, ¿cierto? Y vamos a ir al GAN de seguimiento por aquí, perdón, al GAN normal. Vamos a decirle que esta cosa se demoró 2 días para no meternos en líos. 3 días era. Ese era el plan inicial. Ya ni, ya ni estoy seguro. Creo que ya lo desconfiguré un poquito, lo cual es lo deseable, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si agarramos esta actividad y la corro hacia la derecha? Porque surgió una situación en el proyecto que así lo exige. O al contrario, ¿qué pasaría si agarro esta actividad y la corro para la izquierda? ¿Sí? En el primer caso, lo que estoy es atrasando, ¿cierto? Estoy atrasando una actividad. En el segundo caso, lo que estoy es tratando de adelantar. Es decir, si corro a la derecha, estoy generando atrasos. Si corro a la izquierda, estoy generando adelantos. Básicamente eso es lo que nos dice este concepto, que también tendremos que memorizarlo. Y la clave es memorizarlo en inglés, que sería que los adelantos, es decir, esos corrimientos de la actividad a la izquierda en el cronograma, serían leads. ¿Eh? Y esos leads, fíjense que en inglés suena más como oportunidades, como algo que podría ser conveniente. Y correrlo hacia la derecha, en inglés y en PMBOK, se va a abordar como lags. Y lags nos está poniendo en manifiesto una situación que no es buena, ¿sí? Lag, acuérdense del lag, es ausencia de algo, es algo que no está funcionando bien, ¿no? Es como una falencia, que se adolece de algo. Entonces, lead es bueno, en el sentido de que se puede adelantar. Lag no es tan bueno, al menos en el lenguaje que se usa, porque se estará generando retrasos. Esos serían los dos conceptos. Lo otro serían las plantillas de la red del cronograma. Tendríamos entonces que decir, bueno, ¿y qué es eso de la red del cronograma? Ya vamos a ver el concepto, pero básicamente lo que tendremos es que antes de hacer el cronograma, muy seguramente tendremos que hacer un diagrama de red. Y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, aquí lo que nos refiere es que como herramienta técnica podemos tener plantillas de diagramas de red de otros proyectos, que tampoco es un concepto muy complejo, pero sí va a ser un poquito dispendioso y necesario que hagamos un ejercicio para tener claros el concepto de las holguras, ¿sí? La holgura total, la holgura de la actividad, el famoso float. La salida de este proceso, pues básicamente es el diagrama de red del cronograma y actualizaciones a documentos de proyecto. El diagrama de red del cronograma, pues básicamente es una representación esquemática de esas actividades, pero eh, no en un diagrama de Gantt, sino antes de eso, en un diagrama de tipo red. Por eso se llama diagrama de red. Ya vamos a ver que tiene unos nodos y pues tiene unos conectores, que es una representación muy sencilla. Algunos me dirán, no, pero eso no es necesario porque ya tenemos el cronograma, ¿sí? Para el caso de un proyecto que es simple, puede que sea muy fácil llegar al cronograma de primera mano, después de hacer la secuenciación de actividades
y la asignación de recursos, en fin. Pero para proyectos complejos de repente sí es importante tener un diagrama de red. Y por aquí lo que vamos es a aprender a hacer diagramas de red y ahí en ese diagrama de red estimar sus holguras. Existen entonces dos tipos para hacer esos diagramas de red. El primero sería el diagrama con el método de precedencias, que es el que queda muy fácil de entender, ¿cierto? Habrá un inicio, un final y una serie de actividades, y básicamente las flechas lo que nos pintan es la secuencia, las precedencias. En este caso, A es predecesora de B, B es predecesora de C, B es sucesora de A, E es sucesora de A también. Fíjense que tengo que terminar A para poder empezar B y E. Pero A, D y F las puedo empezar en simultáneo, ¿cierto? Entonces esto sí ya nos está dando alguna claridad de que es importante antes de irse. De repente aquí tenemos la visibilidad de qué cosas podemos hacer al tiempo. Es una herramienta muy, muy útil, muy usada, por eso la tenemos aquí encerrada en rojo. Es el famoso PDM, así, con ese acrónimo, que sería el diagrama eh, de precedencias eh, PDM, ¿no? O sea, Presence Diagram Method, PDM, muy usado en PMBOK. Para efectos de nuestro examen, si se abordara el otro método, que lo vamos a ver a continuación, sería el método de diagramación por flechas. Es decir, ya no, ya no por nodos. En este caso, fíjense que los nodos son los cuadritos y aquí los nodos son los círculos, ¿cierto? Y aquí, en este estilo de diagramación, lo que se hace es poner la actividad en la flecha. Muy poco usado, lo manejamos aquí como concepto. Sepamos que existe. Si de repente por ahí en alguna pregunta nos hablan de qué es el ADM, que sería Arrow Diagramming Method, ADM o ADM, pues básicamente sabemos que es un método usado para secuenciar actividades, pero realmente no van a encontrar ejercicios que nos exijan eh, tener que hacer un matacho de estos, un dibujo para resolver la pregunta. En este sí tendremos que básicamente las preguntas les pueden presentar un diagrama de este estilo y sobre ese diagrama de ese estilo pueden depender varias preguntas. Entonces es importante que manejemos ejemplos con PDM, no tanto con ADM. Sin embargo, miremos que el concepto es muy parecido. ¿Sí? La facilidad o la ventaja de utilizar métodos de diagramación con flechas, pues básicamente es la posibilidad de incluir ahí actividades dummy. Aquí también se puede, ¿cierto? Una actividad dummy sería una actividad en línea punteada que realmente no es una actividad, es más como un punto de control o algo que queremos saber que está ahí, aunque no represente esfuerzo. Es simplemente un recurso para tener ahí en el diagrama. Puede ser un hito, puede ser un punto de control, alguna suerte de actividad de ese tipo. Entonces el primero sería actividad en el nodo, A o N, y el segundo, actividad en la flecha, A o A. Eso básicamente son los dos conceptos para hacer, insisto, la secuenciación de las actividades. Esos métodos de diagramación por precedencias, básicamente decíamos que hay una actividad que se determina que es predecesora de otro porque existe algún tipo de dependencia, dependencia dura, dependencia blanda, interna, externa, en fin. Y ahí se genera entonces una dependencia, en este caso del tipo finish to start. Están así, eh, posiblemente en inglés lo vayan a encontrar como acrónimo en el examen, por eso lo tenemos de esa forma, y en inglés. Si fuera en español, pues sería lo que veíamos aquí en nuestro Microsoft Project. Ustedes recuerden, voy a parar aquí en esta flechita, y aquí están en español. Fin a comienzo,
comienzo a comienzo, fin a fin, comienzo a fin. Entonces este sería finish to start, este sería start to finish, este sería finish to finish, y este sería start to finish. Fíjense que la primera es finish to start, y la última es start to finish. No es lo mismo. Y ahí estaba la confusión que veíamos en la clase pasada. Entonces no es lo mismo hacer el hueco, sembrar el árbol, y aquí no puedo decir, no puedo decir nada concluyente respecto a eso, ¿cierto? Pero no hay problema, ya vamos a ver en un ejemplo que nos va a quedar bastante claro. El finish to finish, bueno, ¿esto cómo lo podríamos interpretar? Para empezar, B, o sea, la actividad sucesora, debo haber terminado la actividad A, es decir, la antecesora. La siguiente, finish to finish, sería en español, final, final para final. O como lo vimos ahí en el proyecto. Básicamente sería, puedo terminar la actividad sucesora una vez haya terminado la actividad predecesora. La siguiente dependencia sería start to start, que sería, puedo empezar la actividad sucesora dado que ya empecé la actividad predecesora. Es decir, el inicio de la actividad sucesora está determinado por el inicio de la actividad predecesora, como en todas las demás. Y en la última, que es la que les digo que es un poquito confusa, sería start to finish, es decir, eh, puedo terminar la actividad sucesora, no, perdón, puedo terminar la actividad antecesora cuando haya empezado la actividad, no, me confundí, discúlpenme, si alguien me puede ayudar. Aquí el concepto sería, puedo empezar la actividad sucesora dado que ya terminó la actividad predecesora. Y el ejemplo es, el segundo turno de vigilancia solo puede empezar su trabajo cuando el primer turno de vigilancia le haya entregado el puesto, ¿cierto? Que no es lo mismo que decir, termino mi turno de vigilancia si aquí donde dice carrera fuera el primer turno de vigilancia y aquí fuera el segundo turno de vigilancia. Aquí podríamos decir, pues es fácil. Primer turno de vigilancia termina a las 6 de la mañana y le recibe el turno del día a las 6 de la mañana. Fácil. No, resulta que los señores que entregan el turno a las 10 de la mañana no se pueden ir hasta que no se hayan posicionado los de la sucesora. Entonces ahí sí tiene sentido este tipo de dependencia. Dice que el primer turno de vigilancia solo puede terminar cuando ya el segundo turno de vigilancia haya empezado. Esa es la confusión ahí. Aquí un poquito más de de las relaciones de precedencia. En el primero de los casos que es fácil, el que más usamos realmente en los programas sería algo como la anestesia debe hacer efecto antes de iniciar la operación. Eso no depende. Y, de tipo fin para inicio, finalizar para iniciar. Finish to start. La siguiente sería el lanzamiento de campaña de vacunación en televisión y radio. Entonces, aquí la situación sería, puedo empezar a hacer cuñas en radio, dado que ya empecé a hacerlas en televisión. La siguiente sería final para final. La actividad debe terminar en conjunto con la, con la actividad B. Entonces, cierro contratos para cerrar el proyecto. Entonces, debo haber cerrado los contratos para poder cerrar el proyecto. Sería el tipo de dependencia. Y en la última, en la inicio, debo iniciar para finalizar, sería, por ejemplo, la llegada de una central telefónica antes de retirar la primera, que es un caso muy parecido al de los turnos de vigilancia. No son muchos ejemplos, pero es bueno que conozcamos el concepto. Son básicamente esas cuatro relaciones de precedencia.
el concepto de los leads, adelantar, y el concepto de los lags, que básicamente sería retrasar. Entonces, como nos sugiere el ejemplo, que la labor de los electricistas se puede adelantar, en este caso, 2 horas, se puede adelantar 2 horas en relación con la precedencia de los fontaneros. Es decir, no tienen que, determinamos por efecto del análisis de nuestra situación en el proyecto, inicialmente existas debería, pero por alguna circunstancia de empezar, en este caso 2 horas antes, que en el ejemplo del lag, pues básicamente lo que se determinó es, según nuestros planes optimistas, como todos los planes, que después de que el fraguado el hormigón, vendríamos a hacer el tema de muros, de mampostería, ¿cierto? Por alguna circunstancia, tendremos que, alguien recomendó que no se podía hacer de acuerdo a nuestro cronograma y que tendríamos que atrasar el inicio del levantamiento de los muros, por ejemplo, porque se deje pasar más tiempo para que se consolide bien el fraguado del hormigón. Ese tipo de cosas serían los proyectos. Entonces aquí estamos hablando de nuestros diagramas con la actividad en el nodo, que básicamente así luciría básicamente un diagrama de red, en donde tenemos en este caso que hay algunas actividades que se pueden hacer en paralelo, de manera simultánea, en este caso A, F, K, pero hay otras de precedencia, ¿cierto? Y en este diagrama de red nos están diciendo que entre, por ejemplo, B y C tienen una dependencia start to start, es decir, que se haya empezado B. Eh, Cosas como que la actividad I debe empezar 10 días después de que haya empezado F. Básicamente, otra dependencia por aquí sería la actividad L, y la J tiene una dependencia tipo finish to finish, que también se podría representar en el diagrama. No necesariamente en los diagramas que vamos a ver en el examen tenemos necesidad o vamos a encontrar diagramas con este tipo de particularizaciones, es decir, de que nos pinten allí las precedencias. Casi nunca se da. Si se llegara a dar, básicamente ese es el concepto. Pero básicamente, estos diagramas de red, pues, representan de manera visual, muy clara, cómo es la secuencia de las actividades. Y también nos permiten encontrar cuál es el camino crítico. Y básicamente cuál es la holgura de las actividades. Que las holguras, pues, básicamente, se referiría, eh, como lo sugiere la palabra, a qué posibilidad tenemos de adelantar o atrasar esa actividad sin que nos afecte la línea base. ¿Sí? Es decir, qué libertad tengo de mover esa actividad hacia adelante o hacia atrás sin que ello implique eh, que estamos alterando la ruta crítica, que estamos alterando la línea base del proyecto. Entonces habrá actividades que se pueden mover, otras que no. Ya alguien de usted, alguno de ustedes me puede decir, pues fácil, hay unas que no se pueden mover, que son las que están en la ruta crítica. Perfecto, esas no se pueden mover, porque es que el moverlas implicaría adelantar o atrasar el proyecto, ¿cierto? Pero habrá unas actividades que sí. Aquí no está con duraciones. Normalmente las duraciones se expresan en un número, aquí sean semanas, días, meses, se expresa con un número en la parte superior y el nombre de la actividad en el centro del rectángulo. Ese sería básicamente nuestro ejercicio. En este momento yo les invitaría a que, si les queda fácil, tomen un papel y hagan de cuenta que esta es una pregunta
que acaba de aparecer en el examen, ¿sí? Recuerden que en el examen vamos a tener un papel en blanco. Entonces nos dicen es hacer el diagrama de red. La pregunta del examen no les va a preguntar qué tiene que hacer el diagrama de red. Se supone que eso ya lo sabemos hacer. Lo que les va a hacer preguntas concluyentes con relación a las secuencias, a las presencias y sobre todo la holgura. Y como las preguntas son de selección múltiple, les van a decir cosas, preguntas como la holgura de la actividad E es, y tienen cuatro opciones: 0, 2 días, 3 días, eh, ninguna de las anteriores, algo de ese estilo, ¿verdad? Entonces tenemos que, básicamente, dominar esta parte. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Cuál es el ejercicio? Hacer algo como esto. Entonces ya sabemos que en la hoja tendremos que tener un rombito o un cuadrito que diga inicio y a la derecha un rombito o un cuadrito que diga final, ¿cierto? ¿Que tenemos que hacer cuántas cajitas? A, B, C, D, E. Ok. Pero A, básicamente, lo que nos está diciendo es que A es sucesora de C y D, pero que, bueno, antes que eso, que después del inicio, del rombito de inicio que está a la izquierda de mi hojita de papel, debo hacer dos cajitas, una que es A y otra es B, que son las que pueden empezar después de haber iniciado el proyecto. Eh, la actividad A, esto está un poquito confuso, ¿cierto? A, B, al inicio. No, 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 no lo hagamos que ya veo que aquí tengo un problema. Esta es la respuesta. Y vamos a encontrar qué hicimos mal o qué estoy interpretando mal en este momento. Resulta que el inicio, que está aquí a la izquierda de mi diagrama, eh, después de que se inicia, podemos empezar las actividades A y B, A con una duración de 4 y B con una duración de 6. Si me devuelvo un momentito, estamos diciendo que A dura 4 y que es sucesora. Ah, bueno, es que es un error de interpretación, que es las sucesoras de A son C y D, y que las sucesoras del inicio son A y B. No, es un error de interpretación. Ya vamos a ver en otros ejercicios que normalmente aquí lo que nos dicen es no sucesora, normalmente nos dicen o sucesora o predecesora, pero ya queda claro el concepto. Sí está bien construida la tabla. Querría decir esto, que A y B se pueden hacer en simultáneo, se pueden hacer en paralelo. C se tendría que hacer después de A, sin importar lo que pase con B. Después de que se acaba A, podemos hacer D. Y después de haber hecho C y D, que se pueden hacer en paralelo, tendríamos la posibilidad de terminar esas actividades, es decir, a final. Por el otro camino, Lo crítico es B y E. el camino crítico, esa es una buena pregunta. Desde ya podemos ir diciendo cuál es la definición de camino crítico. Miguel dice, el camino crítico es B y E, 6 y 5, 11, ¿correcto? Es decir, si yo hago la suma aquí en las actividades de la parte inferior, sería 6 y 5, 11, ¿correcto? Siguiente posible camino, A y D, 4 y 2, 6. Siguiente posibilidad de camino, 4 y 3, 7. ¿Cuál es el número que me dio más alto? El que menciona Miguel, B y E. Entonces quiere decir que B y E son actividades que las puedo pintar en rojo, que están en ruta crítica. No se pueden mover, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿cierto? Mientras que esta sí, si por aquí la actividad A no se pudo completar para que iniciara simultáneamente con B, sabemos que no hay problema porque tenemos ahí una holgura, tenemos una flotación, float, ¿cierto? O slack. Esos son básicamente los conceptos. Holgura, como la vamos a referir en español,
float, que representa, se llama así en inglés, flotación, o slack, que básicamente también hace referencia al mismo concepto. Pero, muy bien, aquí estamos hablando ya de que tenemos visibilidad de una ruta crítica. Eh, Vamos a sofisticar un poquito este concepto que acabo de decir de encontrar las holguras. Este es un diagrama muy simple y pues realmente no reviste complejidad para encontrar la ruta crítica. Pero básicamente esa es la ruta crítica que hemos pintado en rojo. Eso sería entonces, en términos generales, el tema de secuenciar las actividades. El siguiente proceso sería, y seguimos en planeación, estimar los recursos de las actividades. Ya lo hicimos, ¿cierto? En el proyecto. Lo hicimos pues, de una manera muy general, pero bueno, se vio que se trata básicamente de no solamente decir qué personas están asignadas, tienen trabajos asignados en esa actividad, sino también mencionar qué recursos materiales, insumos, equipos, herramientas se van a requerir para el desarrollo de esa actividad. Entonces, el proceso, pues básicamente está aquí, se alimenta de los ya tres procesos que hemos visto anteriormente y básicamente va a ser el insumo de hacer el proceso siguiente, que sería hacer la estimación de la duración de las actividades. Las entradas, pues, ¿qué tendríamos que considerar? ¿Qué tenemos que tener a mano, o sea, para hacer la estimación de los recursos de las actividades? Estimar es, recordemos que estamos haciendo el plan, es, estimo hoy que lo que voy a necesitar en términos de recursos para llevar a cabo esa actividad es la salida de este proceso. Entonces, tener a mano el plan de gestión de cronograma, la lista de actividades, atributos de actividad, calendario de recursos. Bueno, estos tres primeras entradas, pues básicamente nos queda claro entender qué es lo que ya habíamos hecho antes, aquí dentro de gestión del tiempo. Los calendarios de recursos, pues también queda evidente comprender que se trata de conocer los calendarios de los recursos asignados a esa actividad. No pasa nada, ¿sabes? Paula. Bueno, de repente no, de repente fue que se prendió el micrófono o algo pasó. Clarísimo entender esto de los calendarios, ¿verdad? Se refiere pues básicamente esa información sobre los recursos, personas, equipos materiales y su disponibilidad de cara al tiempo que los vayamos a necesitar, ¿cierto? Como elemento importante considerar que en los calendarios de recursos, que las personas tienen horarios de trabajo, vacaciones, permisos, y ese tipo de cosas habrá que entonces contextualizarlo, ¿no? Y contextualizarlo me refiero a los recursos. Sí, lógicamente que el cronograma del proyecto debe tener obviamente un calendario. Entonces, si volvemos a nuestro calendario, lo que estamos diciendo es que este, este proyecto, o esta parte de un proyecto, pues básicamente si lo miramos por acá, eh, por aquí en alguna parte dice que este calendario que se está usando para este proyecto es el calendario del curso que tiene estos recursos. ¿Cierto? Porque es una cosa que ya la habíamos puesto, pero eh, antes de llegar realmente ya a hacer el cronograma, tendríamos que tener esa información. Por ejemplo, si miramos aquí en opciones, estamos diciendo que esta organización, este calendario curso para este proyecto, los recursos empiezan a trabajar a las 8 y terminan a las 6 y tienen un cargo de horas por día de 9 horas y 45 horas a la semana. Eso hay que decirlo, como calendarios, ¿cierto? Y básicamente a eso se refiere. La estimación de los costos de las actividades es importante tenerlas a mano. Esta información pues realmente viene de la organización, ¿cierto? Puede venir de los activos de procesos o de los factores ambientales. Sin embargo, aquí nos lo ponen como una entrada adicional y es ¿cuánto vale
la construcción de ese muro, ¿cierto? Y ahí surgen una serie de respuestas, pero son estimaciones. Porque realmente lo que estamos es aquí eh, haciendo en este momento una estimación de los recursos que se requieren para, para desarrollar las actividades. Entonces, sí tendremos de todas maneras que tener ya alguna información base sobre estimación de costo de actividades y cuánto puede valer la construcción de una pared. Estas son unas estimaciones tipo orden de magnitud, ¿cierto? Y nos va preparando para ya los procesos siguientes que serían ya encontrar cuál es el costo de, en este caso, de ese paquete de trabajo, mirando la construcción de ese muro como si fuera un paquete de trabajo. Alguien me puede decir, no, pero es que construir un muro es una actividad. Sí, depende. Depende del muro, ¿no? Si es una cosa simple y se puede manejar como una actividad, perfecto. Pero si es un muro con algunas complejidades, en fin, ya se puede mirar como un paquete de trabajo. Eso lo determina, pues, básicamente el proyecto. ¿En qué nos podemos apoyar para hacer las estimaciones de recursos? Juicio experto, preguntar, ¿cierto? A las personas o entidades pues, que tengan la pericia para dar ese tipo de respuestas. Análisis de alternativas, pues, básicamente es eh, cuáles son mis alternativas para efectos de estimar los recursos de actividades. Es decir, cuál es mi plan B, qué alternativas tengo. Datos de estimación publicados, pues mirar cómo se ha estimado en otros proyectos, en otras organizaciones. Bueno, y hoy día tenemos pues, muchas fuentes en Internet para ese tipo de consultas. La estimación ascendente, básicamente como su nombre lo sugiere, sería que es una estimación que va de lo particular a lo general, es decir, de abajo hacia arriba. Si miramos en la estructura de glosada de trabajo, si uno puede decir cuánto estimamos hoy que cuesta una actividad, puede llegar a estimar cuánto cuesta el paquete de trabajo y de ahí hacia arriba cuánto cuesta el entregable. Y si uno suma todos los entregables, le puede llegar a dar un dato importante de cuánto cuesta o cuánto se demora el, el proyecto completo. ¿Cierto? Es básicamente la estimación ascendente. Y el software de gestión de proyectos, pues básicamente sería herramientas informáticas para ayudar a planear, organizar y gestionar los grupos de recursos y desarrollar estimados de los mismos. Básicamente aquí, este software de gestión de proyectos podría ser el PMIS, ¿recuerdan? El Program Management Information System. Por un lado, podría ser software de gestión de proyectos, pero adicionalmente pueden existir otros software, otras aplicaciones concretamente para hacer estimaciones. Por ejemplo, Monte Carlo. Monte Carlo pues, es un paquete informático y estadístico que nos permite pues, ya hacer estimaciones un poco más sofisticadas. Las salidas, pues básicamente cuáles son los requisitos de recursos de la actividad, eh, la estructura de desglose de recursos. Fíjense que aquí está otro desglose que sería el RBS, ¿sí? Resource Breakdown Structure, y en español sería el EDR, poco referida en español. Realmente yo me quedo más con el acrónimo en inglés, que sería RBS, pero haciéndoles aquí la ¿qué les digo? Como poner aquí una señal de alarma que no se usa realmente el concepto de RBS, porque el RBS se usa más cuando estemos viendo gestión de riesgos para Risk Breakdown Structure. Entonces aquí lo mencionamos sin acrónimo, a propósito, ¿vale? Pero sabemos que está ahí. ¿Y cómo sería una estructura desglosada de recursos? Pues es un diagrama jerárquico de las personas asignadas a mi proyecto, pero también un diagrama jerárquico de los recursos materiales, insumos, herramientas que yo necesito para mi proyecto. Fíjense que no estamos todavía contextualizándolos en tiempo, simplemente es un desglose, así como hicimos con gestión del alcance. Es un simple desglose y ahí ya sabemos que, qué recursos, o sea, más bien, ahí sabemos que esos recursos que estimamos que se requieren para el proyecto, cómo están distribuidos en una estructura jerárquica. Es básicamente.
Y otra salida sería pues básicamente actualizar los documentos del proyecto. Recordar que los documentos del proyecto es todos aquellos que no hacen parte del plan de proyecto como tal, pero que se requieren para gestionar el proyecto. Entonces, en la parte de requisitos de recursos de las actividades, un concepto importante es que realmente nosotros aquí hicimos algo no muy bueno, ¿cierto? Porque estábamos en planeación y porque... Pero aquí le pusimos nombre y apellido a los recursos. Juliana, Miguel, Sergio. Esto no se corresponde con la realidad. Realmente si uno está haciendo un proyecto en una organización, pues no va a tener la posibilidad de decir que eh, Elkin, Juliana, Miguel, Camilo, Sebastián, no podemos hacer eso. Simplemente lo que tenemos que hacer allí es determinar los requisitos de recursos, ¿cierto? Por roles. Entonces necesito un fontanero, un electricista, un carpintero, eh, pero a eso se refiere básicamente. Entonces hago la salvedad porque dije que estos 6 procesos de gestión del tiempo, que los hicimos en el ejercicio de hacer esta pieza de Microsoft Project, era eso, y en realidad es eso. Pero hacer la salvedad realmente que en este proceso todavía no tengo visibilidad de los nombres y apellidos de los recursos, ¿cierto? Y a lo mejor tampoco con la precisión de qué tipo de materiales o herramientas o equipos voy a necesitar para desarrollar las actividades. Básicamente sería. Entonces, pero lo que sí podemos hacer aquí es eh, lo que se llama el análisis de tiempo transcurrido y esfuerzo y duración. Lo primero sería preguntarles cuál es la diferencia entre esfuerzo y duración. Pues duración es la cantidad de tiempo que dura una tarea, pero el esfuerzo es la cantidad de recursos que van a tomar para hacer esa tarea, por ejemplo. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Cuál es la duración de hacer el marco de esta bicicleta? Perdón. Bueno, pues aquí dice que son 3 días, ¿cierto? En este caso, lunes, martes y miércoles. ¿De acuerdo a lo que dice Miguel? El esfuerzo sería la suma de las horas hombre de Juliana, Miguel y Sergio. Ese es el esfuerzo. Y el esfuerzo siempre se mide en tiempo hombre, tiempo persona realmente. Normalmente se habla de horas hombre, días hombre, semanas hombre, meses hombre. Y en inglés, pues, eh, Mondays, week, eh, así, man week, en fin, digamos, usando esa terminología, ¿no? Entonces, para el caso de nuestro ejemplo, tenemos aquí el analista y el programador con unas, digamos, con unas actividades asignadas. Y podríamos hablar de un esfuerzo de 25 días hombre del analista y al 50% y 2 programadores al 100%, ¿cierto? Entendiendo con este concepto de 50% y 100% sería la dedicación a la actividad, ¿sí? ¿Qué sería el concepto de el FT, Full Time Equivalent? ¿Cierto? El FT. Llegó Andrés. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, la duración, pues como bien lo hemos dicho, serían en este caso 10 días. Ya el esfuerzo tenemos que hacer un análisis de cuál es la dedicación en términos porcentuales del recurso a esa actividad. Y el plazo de finalización, que es el otro concepto importante, sería 15 días. Entonces, una cosa, resumiendo, sería el esfuerzo, otro es la duración y el otro es el plazo. ¿Sí? Esfuerzo en horas hombre, duración puede ser una fecha, puede ser el número de días, semanas, lo que se estime, y el plazo de finalización, pues básicamente es
un número de días, semanas o una fecha, ¿cierto? El plazo de finalización también puede abordarse como un deadline, ¿cierto? Deadline. Así se conoce básicamente, todo el mundo menciona así en inglés esa palabra, ¿no? Como una fecha límite. Entonces, este es el concepto del FTE, en donde básicamente se tiene personas y tiempo. Y el esfuerzo, pues básicamente se habla de personas y tiempo. En este caso, eh, bueno, estas situaciones que están ahí como muy claras, ¿verdad? Pero básicamente es el concepto del esfuerzo. Entonces, lo que quiere decir es que eh, una persona puede trabajar durante 5 meses, ¿cierto? Dos personas durante 2 meses y medio o 5 personas en un mes. Con lo cual, estamos hablando de que el esfuerzo es el mismo, ¿de acuerdo? En este caso sería 5 mes hombre, ¿cierto? 5 mes hombre. Básicamente ese es el concepto. Y el histograma, los histogramas son una herramienta muy usada en nuestro análisis, en nuestro marco de referencia, y básicamente sería, representa cuál es en este caso, la ocupación de los recursos en el proyecto. Entonces, si uno mira el diagrama, pues es fácil inferir que se refiere en donde, como hemos visto ya, a lo mejor al comienzo del proyecto hay pocas actividades, en planeación se sube un poquito, haciendo la ejecución y monitoreo y control del proyecto como tal, se disparan, ¿cierto? Aparecen estos picos aquí, durante mayo, abril, y al final ya se tiene otra vez a la baja en términos de actividades. Cabe aquí hacerse la pregunta, bueno, ¿y podemos homogeneizar esto un poquito? Es decir, yo puedo quitar ese pico que hay en abril y bajarlo a mayo, pues sería interesante hacerlo, ¿cierto? Y este pico que hay aquí en marzo, lo puedo de pronto pasar, anticipar aquí puedo subir un poquito el de febrero para bajar el de marzo y tratar de homogenizar esa curva. Pues sí se puede, si se puede, buenísimo hacerlo. Y eso sería el concepto de nivelación de recursos, o el famoso resource leveling, que también es otro concepto que tenemos que tenerlo claro. Entonces, nivelación de recursos es básicamente homogeneizar ese comportamiento de, de esfuerzo a lo largo del proyecto, de actividades. Tratar de homogeneizar ese histograma de recursos. Ese histograma, pues estamos hablando pues, del proyecto completo, de una parte del proyecto, una semana, un mes, una entregable en particular, un paquete de trabajo, en fin. Entonces, el diagrama de Gantt ya vimos que tiene asociado digamos, la gestión, el manejo de los recursos. Eso ya lo sabemos. Y el perfil de uso permite evaluar si el plan del diagrama es factible, si hay sobreutilización, si es viable, si hay sobrecostos, en fin. Y el plan final resulta revisar y ajustar el Gantt y los recursos. Aquí básicamente tendríamos, este histograma nos permite mirar que en este caso podría haber subutilización, aquí podría haber sobreutilización, aquí podríamos tener recursos de brazos cruzados, ociosos, y en esta parte capacidad de recursos. Entonces, la nivelación de recursos se trata también de que no tengamos realmente recursos ociosos, es decir, que si estos recursos están ociosos aquí, pues básicamente podríamos agarrar este pico de esta parte de la actividad o de esta, de este segundo periodo y ponerlos aquí, con lo cual estaríamos haciendo una labor de eh, nivelación de recursos. Y este es el concepto básicamente del FTE que les hablaba, del full time equivalente, que no es otra cosa que el porcentaje del tiempo asignado a la actividad
del recurso, ¿sí? Y hablábamos del el mismo ejercicio de los 5 mes hombre, ¿cierto? Si fuera una sola persona asignada durante 5 meses, estaríamos hablando de un FTE, ¿cierto? Con dedicación completa. Si fueran 2 meses y medio de dos personas asignadas, am, sería esta la situación, 2 FTEs y 5 FTE, y en este caso podríamos tener una situación híbrida como la que se presenta aquí. ¿Cierto? Que hay un comportamiento variable de personas en el primer mes, pues una persona, en el segundo mes, 3 personas, lo mismo en el tercero, y en los 2 últimos meses, las 5 personas. Con lo cual, se hace un promedio entonces en este caso, de 3 FTEs. Entonces, el concepto aquí es que el full time equivalente corresponde al esfuerzo sobre el plazo. Y eso, pues, básicamente nos produce un promedio que normalmente se expresa en tanto por ciento, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien dice que el FTE para una actividad de un proyecto, el FTE es de 0,5, querría decir que ese recurso tiene asignación del 50% de su tiempo a esa actividad, no es más. Si estamos hablando de un FTE, quiere decir que sería un recurso dedicado a tiempo completo. Ese es el concepto del FTE. Y la estructura de cruce de recursos, fíjense que no le estamos abreviando con la RBS para no confundirla con la de riesgos. Básicamente eso sería un ejemplo de una estructura de glosa de recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para una actividad que tiene estos tipos de recursos. Entonces, aquí lo que se ha agrupado es por categorías. En este caso, el primero serían dietas, que aquí básicamente corresponde como a lo que llamamos nosotros viáticos y gastos de viaje. Eh, Licencias, ese tipo de inductores de costos de grupo interno. Entonces, trabajo. Y otro concepto que se categorizó para este ejemplo, que era un concepto de viajes. Fíjense que todas estas categorías básicamente lo que nos inducen son costos al proyecto. Entonces, básicamente es eso. Si volviéramos al Microsoft Project, recuerden que allí teníamos esas 3 categorías. Teníamos trabajo, costo, y ese costo pues básicamente lo manejábamos eh, sobre la actividad, y materiales. ¿Recuerdan que lo miramos? Un momentito. Entonces, por aquí nos vamos a la hoja de recursos. Y aquí básicamente teníamos esas 3 opciones, que sería trabajo, que básicamente sería cuantificar el trabajo, ponerle los valores unitarios, materiales, que básicamente se especifica el costo del material que se requiere, y costo, refiriendo a lo que eso es un inductor de costo de manera puntual para la actividad del proyecto. Recordemos que costo no lo puedo poner acá. Y si ahí no me permite escribir, lo tengo que poner ya sobre la actividad para el caso de este programa, lo cual corresponde pues básicamente con la lógica. El siguiente proceso sería hacer la estimación de las actividades, es decir, cuánto se demoran las actividades que ya nosotros tenemos secuenciadas, ¿cierto? Y además de eso, ya le hemos asignado los recursos. Va a ser muy fácil hacer esa asignación. Para eso, ¿qué necesitamos? Todo lo que hemos hecho. Plan de trabajo, lista de actividades, los calendarios, la declaración del alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí están incluidas las restricciones y los supuestos. Entonces, las condiciones, la disponibilidad de información, todos estos elementos habrá que considerarlos como entradas para este proceso, ¿cierto? Factores ambientales y activos de procesos también nos pueden servir. Bases de datos, estimación, métrica de productividad, en fin, todo esto. Ahora, ¿qué herramientas y técnicas nos llegan como nuevas? Los tipos de estimación. Juicio experto, ya sabemos que para hacer estimaciones podemos siempre pedir el juicio experto, pero lo que sí tenemos que aquí definir es estos tipos, por lo menos estos 3 tipos de estimaciones, ¿cierto? Esa estimación de la duración de una actividad
se puede, digamos, estimar de una manera análoga. Sería con parámetros de un proyecto anterior. Y esta es una estimación que básicamente se refiere a la experiencia. Y es la estimación que yo creo que más se utiliza y es basada en el conocimiento y la experiencia de la persona, en este caso del recurso, ¿cierto? También se usa para hacer estimación de costos, ¿cierto? Para hacer estimaciones de digo yo, de orden de magnitud, de estimaciones que no, a la larga no son tan precisas. Esa estimación análoga básicamente eh, se refiere a la información que uno va acumulando de acuerdo a la experiencia, pero también de acuerdo a la información que recopila de otras partes, de toda la órbita de los interesados del proyecto, se puede recabar información de cuánto se puede tardar una actividad basados en lo normal, en lo que suele ser. Eso sería la estimación analógica. La estimación paramétrica, entonces ya es una estimación que basa ese dato en valores unitarios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se tardan haciendo ese muro? Para volver al caso del muro. Pues el muro tiene 100 metros de largo por 3 metros de alto. ¿Cuántos obreros tiene? 5. Cada obrero tiene un rendimiento por metro cuadrado de tanto. Como son 5 obreros, bueno, los que dije, sí, creo que dije 5. Entonces me queda muy fácil hacer el cálculo, esto basados en valores unitarios. ¿Cuánto se demoran en poner el piso de 100 metros cuadrados? En este caso sería 10 por 10. ¿Cuántos obreros tengo? ¿Cuál es el rendimiento de cada obrero en metros cuadrados? No, un obrero pone 1 metro cuadrado cada 2 horas. Bueno, con eso me da ya entonces una buena base para hacer una estimación, que va a ser un poco más precisa que la anterior, por supuesto. Y considerar que esta estimación por 3 valores, así por 3 valores, básicamente sería eh, una estimación tomando en consideración el grado de incertidumbre y de riesgo de la estimación. Y aquí es donde entra a funcionar PERT. Recordemos que PERT es Program Evaluation Review Technique. Lo vamos a ver más adelante, de manera que no nos afanemos por ahora. Un poco más en detalle. Por 3 valores quiere decir que puedo considerar 3 variables. La duración más probable, la duración optimista y la duración pesimista. Entonces, con base en esas 3 valoraciones, yo puedo llegar a tener una estimación que podría ser inclusive un poco más precisa que las dos anteriores. Y las técnicas del grupo de decisión, pues básicamente serían, hablábamos de que eran herramientas al interior del equipo de proyecto o en general de los interesados del proyecto, donde se arman básicamente grupos de discusión para, en este caso, arrojar datos de la estimación de la duración de una actividad particular. Y el análisis de reservas, pues se refiere básicamente a estimados de duración que pueden incluir reservas de contingencia eh, en el cronograma global del proyecto. Es decir, se determinó que una actividad tiene una duración X, ¿cierto? Pero es válido considerar que pueden existir reservas, ¿cierto? No colchones. Hemos dicho que aquí no estamos hablando de colchones, sino de reservas. Es decir, dado que se hizo un análisis juicioso de riesgos, podemos tener reservas en el sentido de ahorros, en este caso de tiempo. Entonces, el tener reservas quiere decir que tengo holgura, es decir, que no está, el proyecto no está tan justo de acuerdo a los tiempos que se establecen en el cronograma. Sabemos que tenemos reservas y que nos da cierta libertad. Que si se presentan por ahí demoras y sabemos que una actividad se nos va a demorar más de lo que se planeaba, como tenemos reservas, a lo mejor no necesitamos ir al comité de cambios si es que, si es que esa fuera la situación. ¿Por qué no ir al comité de cambios? Porque lo podemos manejar al interior del proyecto, dado que tengo reservas. Si no voy a entregar tarde. ¿Por qué? Porque tengo reservas. Y lo mismo cuando miremos presupuestos.
Las salidas, pues básicamente serían los estimados de duración y actualización a los documentos del proyecto. Entonces, básicamente el proceso eh, de la estimación de duración de las actividades. Este es un tema válido que solemos cometer los gerentes de proyectos todo el tiempo, y es que cuando estamos en la etapa de planeación, o inclusive en la vida real, nos preguntan por alguna estimación y tenemos la tendencia nefasta de siempre dar deadlines. Siempre nos comprometemos. ¿Cuánto se demora esto? 2 semanas. ¿Cuánto se demora en completar el plan de proyecto? Em, 4 semanas. Y normalmente cuando damos ese tipo de respuestas, lo que generamos es una expectativa eh, que está, digamos que sustentada en el deseo y en las ganas de hacer las cosas de la mejor manera, pero no siempre corresponde con la realidad. Entonces, cuando nos preguntan por estimados, lo que deberíamos responder es estimados, no fechas límite. Entonces, deberíamos dar respuesta como eh, se puede demorar un valor probable más o menos unos rangos de tolerancia dependiendo de las circunstancias. Cuando quedan 6 meses, no es profesional decir que el proyecto va a terminar el jueves 26 de marzo por la mañana, por la mañana, por la tarde. No es razonable, no hace mucho sentido. Lo que sí puede hacer sentido es hacer estimaciones. Mejor decir, por ejemplo, que el proyecto terminará en un rango de tiempo, en marzo o 6 de abril, con una confianza del 68%. Esto es importante decirlo. Con una confianza dado que ya hicimos los análisis. Si prometemos algo para la semana que viene, eventualmente el grado de incertidumbre será mucho menor. Claro, hemos dicho que las estimaciones y en general los planes que se hacen en el corto plazo, pues tienen unos niveles de incertidumbre menores que aquellos que se manejan a mediano y largo plazo.